Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ahora vamos a ver más de cerca manejando casos u observaciones. Estas funciones de filas o casos nos devuelven un subconjunto de filas como una nueva tabla. Así que si tenemos, visualícenlo, si tenemos una tabla y las filas son las horizontales y vamos a reducir, vamos a seleccionar un subconjunto de datos, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a la dimensión de esa tabla? ¿Cuál va a ser el resultado en términos de dimensión, de tamaños de filas y columnas? Traten de visualizarlo. Si tengo 53.940 observaciones o filas y 10 columnas y estoy seleccionando observaciones, la tabla resultado de esto, ¿qué va a suceder? Va a ser menor en el número de filas, no en el número de columnas o variables. Va a ser menor en el número de filas, así que va a ser 53.940 menos lo que tú hayas seleccionado. ¿Y por qué es importante esta visualización? Porque inmediatamente ustedes van a evaluar ese resultado, porque es lo esperado, lo que tú esperabas. Si es correcto, hay más formas de evaluar, pero por lo menos esa evaluación se cumplió. Ejecuté, entiendo que ejecuté bien porque me proveyó el resultado de mi función fue un conjunto de datos con un número menor de filas. Si tengo un número menor de filas y un número menor de columnas, algo sucedió mal porque no es lo que ustedes querían hacer. Así que si estamos extrayendo casos, necesitamos un número menor de filas. Si estamos arreglando casos, ¿qué debería suceder? Se mantiene el mismo número de filas, perfecto. Y este es más intuitivo. Si estamos añadiendo casos, va a haber mayor número de filas. Va a ser un conjunto de datos más grande, igual al número de filas que añadiste. Y es una forma nuevamente de evaluar. Si estás añadiendo 3 filas y la sumatoria del original al resultante son 100 filas adicionales, llamaste el objeto que no era. Hiciste algo que no era. ¿Ok? Y esta es la importancia de visualizar. Ahora, vamos a estar trabajando con varias funciones adicionales que nos facilitan extraer casos. Estamos en extracción. Por lo tanto, esperamos que el número, las dimensiones resultantes de ese nuevo conjunto de datos que me ofrece al ejecutar estas funciones sea menor. Filter, esa ya la dijimos, ¿verdad? Ya la vimos. Nos retorna filas basados en el valor de una columna. Distinct va a remover filas con valores duplicados. Por eso se llama distinct. Slice, o picar. Slice va a seleccionar filas basado en la localización de ese evento. Por lo tanto, tú decirle slice 1, pues te va a dar la fila 1. Slice 1 a 100, te va a dar la fila 1 al 100. De 500 a 505, te va a traer 5 filas. Pero específicamente por esa posición, por ese índice que aprendimos cuando vimos el lenguaje de R. Slice sample nos va a dar un número al azar de n filas.
Por lo tanto, le digo slice sample n igual a 5, me va a traer 5 filas al azar. Pero de igual manera le puedo decir prop en vez de n y te va a traer un resumen o una nueva tabla con la proporción que tú le mencionaste en este argumento. Si es prop igual a 0.3, te va a traer el 30% de ese conjunto de datos. Slice min y slice max. Recuerden, no tienen que aprenderse las funciones ni recordarse ahora. Lo importante es la capacidad que tenemos para hacer. Slice min y slice max nos va a permitir seleccionar filas basado en el número mayor o menor de ese conjunto de datos. Tú dices, ¿cuál es el mayor de este conjunto de datos? Si no lo tienes arranged, si no lo tienes ordenado, pues puedes seleccionarlo con slice, porque arrange te lo arregla, pero slice te lo selecciona, te extrae ese conjunto de datos basado en ese mínimo de tus datos originales. Slice head lo que nos dice es dame las primeras observaciones de arriba hacia abajo. El número, el que tú determines, con un parámetro n. Y slide tail, dame todas las observaciones, el número de observaciones que yo determine desde abajo hacia arriba. Así que, en resumen, tenemos filter, distinct y los slides. Imagínense como si estuvieran picando el conjunto de datos con un cuchillo samurái, una espada samurái. Arrange, ya lo dijimos, vamos a arreglar casos en orden. Vamos a ver el ejemplo de todo esto, que quiero que lo visualicen sin ver tablas. Add row, vamos a añadir uno o más valores a esa tabla original. Por lo tanto, las dimensiones van a incrementar. Con estas funciones intuitivas ya tienen la capacidad de recoger observaciones. Estamos hablando en el área horizontal. Ahora vamos a visualizar cómo pudiésemos seleccionar variables, que son las que están verticales, las columnas. Y cuando trabajamos con columnas podemos extraer variables, como vimos en el ejemplo, sacas esa variable. Puedes manejar múltiples variables de una sola vez, muy útil, ¿verdad? Si tienes varias variables que son numéricas y quieres calcular el promedio de todas, pues puedes hacerlo con un solo llamado, no 5 llamados o 100 llamados, depende del número de variables que tengas. Sumamente útil. Y puedes hacer nuevas variables. Así que cuando estamos hablando sobre columnas, significa que podemos extraer, manejar varias variables al mismo tiempo o generar nuevas variables. ¿Y cuáles son las funciones para hacer esto? Pues tenemos pull, extraer o alar, select, seleccionar y relocate, relocalizar. Con pull extraemos una columna, ya sea por nombre o por índice, el número de su posición. Siempre queremos que sea por nombre, es mucho mejor, porque podemos leerlo y no tenemos que recordarnos qué variable está en qué posición, porque tendríamos que ir contando siempre las columnas para acordarnos. Nombre muy intuitivo. Pero cuando utilizamos pool, el tipo de datos ya no va a ser un table o un data frame, va a ser un vector. Por lo tanto, si tú vas a utilizar una función que necesita un vector, necesitas utilizar pool. Pool es lo mismo a la función de signo de dólar que ya vimos, pero es más útil porque
cuando estamos anidando funciones, las puedes leer de una manera más intuitiva, puedes leerla y explicar lo que estás haciendo. También pool, a diferencia del signo de dólar, va a poder trabajar con conjuntos de datos remotos, los motores que le estaban diciendo, ese poder adicional que vamos a tener por utilizar este interfase. Y el resultado puede tener un nombre si así lo deseas. Puedes proveerle un resultado. Por eso en Tidyverse, en dplyr, en vez de utilizar el signo de dólar para extraer un vector, utilizamos la variable pool. Select, lo dialogamos, vamos a extraer una columna, pero mantiene la propiedad de tabla. Mantiene el table, la propiedad table. Y relocate, de igual manera. Entonces la pregunta aquí también es, aquí las dimensiones cambian porque estás extrayendo una o más variables. Por lo tanto, si le dices select ozono y solar radiation, la dimensión va a ser diferente. Ahora van a ser 54.000 observaciones y solamente 2 columnas. ¿Ok? Si yo le digo select, caret and cut, entonces la dimensión va a ser diferente. Va a ser 53.940 por 2. Ok. Ahora, si queremos manejar diversas variables al mismo tiempo junto con select, entonces tenemos una función de ayuda que se llama across, a través. Y esta función nos ayuda a implementar otras funciones a través de muchas variables al mismo tiempo. Que es útil porque ya entonces no tendríamos que ejecutar el mismo proceso solamente cambiando un nombre de variable. Todo esto lo vamos a ver. Lo importante es que tenemos varias columnas, hay una función, ya sabemos que es una función. La función es algo que me permite ejecutar algo. Por ejemplo, min. Hago min, eso es una función. Min diamond price me da un resumen, una escala. La hablamos ahorita, ¿verdad? Esa agrupación por rows. Así que imagínate que yo tuviese que hacer ahora min diamond, ya me equivoqué, ¿ves? Día, months y depths. Ahí está otro resumen. Y vuelvo, le puedo dar para arriba. Min, diamonds, carat. Imagínate. Y escribir mal. Eso también va a suceder. Así que nos evitamos errores, tener que llamar las funciones 3, 4, 5, 6, 100 veces. Con un solo llamado podemos ejecutar min a todas esas variables numéricas. Está espectacular, ¿verdad? Y si across es una implementación de across, pero para hacer matemática o utilizar funciones por todas las filas, por fila, ¿ok? Si across es para utilizar funciones por fila. Aquí esta función fue por columna. ¿Ves que carat, el promedio de carat, tuvo que haber sumado todos estos números dividido entre el total de filas? Igual price sumó todos los números dividido entre el total de filas. Pero ¿qué sucede si por alguna razón necesitamos sumar hacia la derecha? Pues con sí, en este caso no tiene ningún sentido. Pero si tenemos una tabla que no está bien hecha, a lo mejor se recuerda el person period dataset y el person level dataset. Si queremos longitudinalmente necesitamos tener un person period dataset. Pero si está person level o queremos hacer una aritmética, hacemos un reshape
y un rows-wise, y una función que me permita hacer la aritmética en columna. Hay veces que puede suceder, ¿verdad? Como si queremos establecer el promedio de ranking por mes, pudiésemos hacer un reshape y hacer rows-wise. Para generar nuevas variables, tenemos una función que ya vimos que se llama modificar o mutate. Genera una nueva columna y esa columna va a ir anidada a la tabla. O sea que va a extender el número de variables. Rename, dejamos la columna intacta, pero cambiamos el encabezado. Le estamos dando un nuevo nombre. Por lo tanto, la estructura del conjunto de datos no se modifica. Y rename with, vamos a remodificar los encabezados de las columnas con una función. Y eso es bueno cuando queremos renombrar automáticamente todas las columnas a base de algo particular. Por ejemplo, queremos decir que sea pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Así que tú dices rename with y le dices la función y te pone todas las columnas con pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Pero eso sería rename with. Hemos visto funciones y hemos visualizado para manejar casos y funciones para manejar variables. Ahora vamos a ver funciones y a visualizar funciones para agrupar o resumir casos. Tenemos summarize, que la vimos, y hace un cómputo de una tabla resumen. El efecto es que va a resumir esa información en solamente una fila, algo como este efecto que vimos aquí. Esto es un ejemplo de utilizar R, la función de R, mean, sin el summarize, sin la gramática de los datos. Aquí estamos utilizando R solito. Pero si quisiésemos hacer un promedio con la gramática de los datos, con dplyr, ese mean va a estar dentro de summarize. Ahora ustedes me dirán, adiós, pero esto es más corto, más rápido. Claro, pero ¿qué sucede si quiere hacer una tabla de diversos resúmenes? Con un solo llamado summarize puedes concatenar todos esos resúmenes y hacer una tablita bien chévere de manera eficiente. El resultado de summarize va a ser con propiedades table. Cuando haces y eso es lo otro. Si haces class, es un vector. No. Con dplyr queremos trabajar con tables. Por eso aprendimos tidyr. Y el resultado de todo debe ser un table, excepto si utilizas pool, que te trae un vector. Y queremos un vector porque vamos a utilizar una función específicamente que necesita un vector. Si no, tratamos de mantener en todo momento esa propiedad de table o data frame. Tenemos si vamos a agregar, vamos a tener, si hacemos group by, vamos a tener esa columna de los valores del grupo y la columna del resumen estadístico por cada grupo, que ya lo vimos ahorita. Y tenemos una función de ayuda, otra función de resumen que se llama count y nos permite contar de manera rápida los valores de una o más variables. Y es muy intuitivo, es la count. Quiero contar, pues utilizo count. Ya hablamos de group by. Lo importante de group by es que te hace una copia de la tabla. Group by lo van a estar utilizando consistentemente.
Si ustedes agrupan y después quieren desagrupar para volver a traer la información original, hay una función que se llama onGroup, que remueve este grouping, este grupo que se realizó. Y rowwise, nuevamente, es una función de ayuda que nos permite hacer lo que les mencioné, poder hacer funciones a través de las observaciones. Por eso se llama rowwise. Voy a utilizar una función que va a ejecutar a través de esa observación, de los valores de toda esa observación, no a través de las columnas. Vimos cómo trabajamos con filas, muchas funciones para trabajar con filas. ¿Cuál es el nombre de la función? No importa en este momento. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Sí importa. Podemos seleccionar filas por un valor. Podemos ver las filas con los valores mínimos de una variable, con los valores máximos. Podemos seleccionar las filas al azar, si necesitamos establecer una muestra de la muestra al azar. Todo eso podemos ver. No nos acordamos de todo lo que podemos hacer. Ustedes tienen esta presentación y trabajan con esas sesiones particulares. Ok. Cuando estamos utilizando la gramática de los datos y otras, ¿verdad? Otras librerías, otros paquetes en R, hace un poco tiempo atrás se introdujo, bueno, ya no sé cuán poco tiempo, porque el tiempo pasa tan rápido, pero se introdujo lo que se llama el pipe, que ya lo hemos visto, es como enlazamos funciones una detrás de la otra sin tener que anidar las funciones. De esta manera podemos leer de manera más eficiente la programación que estamos haciendo. El primer pipe, que es el que estamos viendo aquí, o enlace, es de un paquete que se llama McGrid. Es lo importante, ¿verdad? Hay un paquete que introdujo esto a R. Yo creo hace como 10 años nada más, o menos. Entonces, hace como 2 años, la comunidad de R, el core, los programadores core, dijeron, oye, a verdad que esto es mucho más eficiente y deberíamos implementarlo como parte de R, del lenguaje per se, no como un paquete adicional. Así que existe esta nueva función, que es el palito y el signo de más, que también funciona como el pipe, como el enlace. ¿Y por qué? Nuevamente, porque ayuda a que nuestro código sea más legible y organizado. Ambas son importantes para un buen proceso de análisis de datos, para poder explicar lo que estás haciendo, para poder recordar lo que estás haciendo, para programar con mayor eficiencia. Por esa razón se implementó el pipe, que lo utilizaban en otros lenguajes y lo adoptaron en R. Todas las funciones en dplyr, el paquete que estamos viendo, toman un data frame o table como el primer argumento. Todas. Eso es constante. ¿Cuál es mi primer argumento? ¿Es el data frame o el table? Ya trabajamos con tidyr y sabemos todas las propiedades de un table. No hay que repasarlas. Ahora, motores adicionales o backend. Backend le llaman a lo que por lo general el usuario no ve. Tú ves lo que tú tecleas, pero cómo eso ejecuta. Este es el interfase de usuario. RStudio es una interfase de usuario. Y yo puedo hacer un promedio. ¿Qué procedimiento? Aquí sabemos que estamos utilizando R, ¿verdad? Pero el proceso, el motor que es R, realmente no lo vemos. Por eso se llama backend. La interfaz de cómo tú utilizas ese backend es la interfaz de usuario. En cierta medida,
pudiésemos decir, bueno, dplyr, lo que llamamos un Application Program Interface, una interfaz de programa aplicada que nos permite utilizar lenguajes. Así que R, digamos que puede ser, lo podemos llamar como el backend. Ahora, con este lenguaje que estamos aprendiendo, podemos utilizar otros motores, otro backend. Así que además del data frame o el table, dplyr te ayuda a trabajar con otros motores de computación de manera accesible y eficiente. ¿Y qué motores estamos hablando? Pues uno que se llama Data Table, uno que son bases de datos y otro que se llama Spark, Apache Spark. Y podemos utilizar esos backend debido a que dplyr es como un traductor. Es como decir, estoy hablando español e inmediatamente me traduce a chino. Básicamente eso es lo que está haciendo, es un traductor. Y Data Table a través del paquete dplyr, y no hay que aprenderse dplyr porque lo único que hay que aprenderse es plyr, ¿verdad? Lo que estamos viendo, esa gramática. Pero con esta misma gramática, si tenemos tantos y tantos datos que la computadora no me corre, pues lo podemos poner en memoria, en el disco duro y accederlo de manera eficiente for large in-memory datasets. Y large in-memory datasets decimos es que un conjunto de datos que no me cabe en RAM, por lo tanto lo voy a guardar en mi disco duro y lo puedo entonces utilizar y analizar de manera eficiente. Ahora, si ustedes están trabajando en una institución grande, por ejemplo, algunos de ustedes me dijeron, no, porque a mí me preparan cubos y yo accedo a los cubos. Pero si ustedes necesitan un cubo específico que no lo tienen y esas personas de informática tienen mucho trabajo y tardan 2, 3 semanas lo que hacen el cubo que tú quieras, pues ahora no tienes que pedirle cubo. Ahora tú le dices, dame el acceso a la base de datos. Dame la seguridad para estos niveles particulares. Yo me conecto, que ya yo sé hacer mis propios cubos, mis propias agregaciones. Para eso tenemos dbplyr. ¿Y qué necesitamos para saber dbplyr? Pues dplyr, lo que estamos aprendiendo ahora, para acceder y utilizar datos guardados en bases de datos relacionales. Aquellos que mencionaron que tienen cubos por ahí, es que tienen bases de datos relacionales. Y ahora, pues la última Coca-Cola del desierto, que es Spark, Apache Spark, a través del paquete sparklyr, que es para trabajar con very large datasets, con conjunto de datos bien grandes que están almacenados en Apache Spark. Así, díganme si sí o si no, ahora tienen superpoderes. En esta presentación leí los accesos a cada uno de los nuevos paquetes que en cierta medida no tienen que aprender mucho, pero sí el concepto y la manera de acceder. Lo que va a cambiar es la manera de acceder a ese sistema, porque ahora tienen que establecer una nueva conexión. Pero cuando lo necesiten, pues ahí, ¿verdad? Ahí uno se enfoca y busca cómo conectarse. dplyr, a través de lo que estamos aprendiendo, está utilizando este paquete que se llama data.table. dplyr provides a data table backend for dplyr. El propósito de este paquete es que nos permite redactar códigos dplyr que son automáticamente traducidos al equivalente, pero usualmente es más rápido
que el data table code. ¿Y qué significa esto? Mira, le voy a dar un ejemplo bien palpable. Si ustedes se quedan sin capacidad de computadora y dicen, ay, yo necesito otro sistema, y deciden, voy a utilizar data table, porque me gusta R, estoy utilizando R y quiero continuar utilizando R. Si no supieran, si no supiesen, si no aprendiesen la gramática de los datos, entonces tienen que aprenderse esta nueva sintaxis, que es diferente a la sintaxis que aprendimos a R. Así que tienes que aprender otra sintaxis adicional. Pero ahora con lo que estamos aprendiendo, con la gramática de los datos, puedes utilizar R, data table, Spark y una base de datos relacional. Aquí tienen esta referencia. Si quieren un poquito, ¿verdad?, de conocer un poco más qué significa data table, aquí tienen la paginita introductoria. Y básicamente un data table es para hacer subset, group, update, joins. Exactamente lo que estamos y vamos a aprender con esta gramática. La sintaxis es para eso mismo, para lo que estamos aprendiendo. Lo único que si no nos funciona cargarlo a memoria, pues tenemos esta opción. Backends, dbplyr. Básicamente lo que estamos haciendo con dbplyr es traduciendo a la gramática de las bases de datos, que se conoce como Structured Query Language, SQL. Y es un lenguaje, válgame, viejísimo, milenario, por decirlo. Me exageré un poquito, pero bueno, es viejo. La diferencia entonces es que para aquellos que tienen Cubo, le ofrecen Cubo, entonces tienen que decirle a IT, necesito que me proveas el conector a la base de datos, específicamente a estas tablas. Y ellos agarran, te hacen un conector y te dan credenciales de seguridad. Tú tienes a este nivel de poder observar. Y te van a decir, ok, puedes manejar, pero no puedes reescribir en la base de datos. Eso no hay problema. Yo lo que necesito es manejar, extraer el conjunto de datos que necesito para análisis estadístico. Maneja, extrae, filtra, selecciona, descargas a R y generar los procesos estadísticos y los informes. Aquí les puse un enlace de que es SQL, Structured Query Language, por si quieren adentrarse. Nuevamente lo que están haciendo es un traductor personalizado a diferentes lenguajes de computadora. Y de igual manera Apache Spark, que pues nada, esto es una cosa maravillosa. Yo no lo he usado mucho, pero es impresionante lo que estos muchachos hicieron. De hecho, hay una compañía que se ha mantenido como la compañía cloud más que más ha crecido en los últimos 10 años. Se llama Databricks. Databricks, los fundadores de Databricks son los creadores de Apache Spark. Los creadores de Apache Spark eran profesores de la Universidad de Berkeley en California y generaron esta maravilla donde tú puedes analizar grandes cantidades de datos de manera rápida, accesible, aquí escalable, como está diciendo, sumamente eficiente. Mucho más eficiente de lo que era eficiente en ese momento, que era algo que se llamaba Hadoop, que era un proceso de distribuir computación a través de muchos clústeres de computadora. Y después que ellos desarrollaron todo esto, fueron a diversas compañías y le decían, mira, yo quiero que utilice este sistema nuevo que te va a facilitar la vida para utilizar todos esos grandes datos que ustedes tienen, porque Apache Spark es open source. Y las compañías grandes le dijeron, nosotros necesitamos que sea licenciado.
nosotros necesitamos comprar licencia porque al licenciar, pues tiene, me imagino yo, unas consideraciones legales que ahora mismo yo no tengo claro. Y dijeron, wow, pero está bien, pues vamos a fundar Databricks. Que lo que hacen es que ellos entonces utilizan este sistema open source que cualquiera puede agarrar y modificar a su antojo. Pero como ellos lo conocían también, empezaron entonces a diseñar sistemas closed source. Y de ahí ellos hacen su dinero. Y es una mega compañía hoy en día que creo que se fundó en 2013 o algo así. Ahí saben, tiene un poquito de historia de computación. En la Ford, si ustedes buscan Ford's Databricks, está la historia de ellos. Sumamente interesante. SparkClear, Apache, y este es el... Básicamente SparkClear es el traductor. Ve una interfaz CDR a Apache Spark. Pero nuevamente, eso es cuando ustedes digan, wow, los recursos computacionales que yo tengo no me funcionan, pues entonces ustedes, pues, pero saben que está, saben que esto existe, que yo creo que lo importante me parece que es muy valioso. Puedo equivocarme, pero me parece que es valioso conocer que tienen estas capacidades. Recuerden siempre tener a su mano el cheat sheets del paquete que estén utilizando. Este cheat sheet va a estar clasificado en resúmenes de casos, grupo de casos, manejar variables, funciones vectorizadas, que vamos a estar viendo, funciones de resumen y combinación de tablas. Aquí le tengo los recursos que yo utilizo, que es además del cheat sheet, el website de Dplyr y el libro Art for Data Science, la segunda edición, que está tan pronto tocan ese enlace, está disponible porque es totalmente gratuito. ¿Ok? Aquí tienen toda la más en detalle, posiblemente muchas dudas, pero las vamos a cubrir. Ahora.